Hace 10 minutos, el trágico final de la actriz Pilar Montenegro. Alerta máxima en el mundo del espectáculo. Una noticia estremecedora acaba de sacudir a México y Latinoamérica. La querida actriz y cantante Pilar Montenegro, conocida por su talento y carisma, enfrenta un final trágico que tiene conmocionados a sus seguidores y al medio artístico. Rumores corren a gran velocidad en redes sociales y portales de farándula, ¿una enfermedad silenciosa que la consumió en secreto? ¿Problemas personales que nadie quiso revelar? ¿Un accidente inesperado que cambió todo en cuestión de minutos? Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, pero las especulaciones no se detienen. Medios no oficiales ya hablan de documentos filtrados, testimonios anónimos y fotografías exclusivas que podrían revelar detalles jamás contados. En este video te contamos todo lo que se sabe hasta ahora, las versiones que circulan y lo que podría estar detrás de este suceso que ha dejado un vacío inmenso en la industria, pero antes de comenzar. Si eres fan de Pilar Montenegro o quieres mantenerte informado sobre las noticias más impactantes del espectáculo, suscríbete a nuestro canal Campana. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y deja tu like pulgar hacia arriba para apoyar este tipo de contenido. Prepárate para conocer la verdad detrás del silencio, para descubrir los secretos ocultos y para vivir con nosotros cada detalle de esta tragedia que acaba de ocurrir. Quédate hasta el final, porque lo que te vamos a revelar te dejará sin aliento. Antes de que las luces del escenario la envolvieran, antes de que su voz llenara estadios y sus lágrimas protagonizaran telenovelas, Pilar Montenegro fue simplemente María del Pilar Montenegro López. Una niña nacida el 31 de mayo de 1972 en la Ciudad de México. Su historia no comenzó entre aplausos, sino en un entorno modesto, donde la lucha diaria era parte del paisaje cotidiano. Desde muy pequeña, Pilar demostró una sensibilidad artística fuera de lo común. Mientras otros niños jugaban en la calle, ella prefería cantar frente al espejo, bailar con los ojos cerrados y escribir frases en su diario que, años después, se transformarían en letras de canciones. Su infancia estuvo marcada por una mezcla de ternura e incertidumbre. Aunque su familia la apoyaba, los recursos eran limitados y los sueños parecían demasiado grandes para aquel pequeño hogar. Muchos no saben que Pilar enfrentó desde temprana edad desafíos emocionales intensos. La inestabilidad económica, la presión escolar y las comparaciones con otras niñas la hacían sentir insegura. Sin embargo, tenía algo que ninguna circunstancia podía arrebatarle, una voluntad inquebrantable. Ya a los 9 años, le decía a su madre, un día, todos van a saber quién soy, y me van a escuchar. Fue durante su adolescencia que su talento comenzó a despuntar de forma pública. A los 14 años, Pilar fue descubierta por cazatalentos mientras participaba en una actividad escolar. Su cabello oscuro, su presencia escénica y su sonrisa tímida pero magnética la convirtieron en el centro de atención. Poco después, empezaría a recibir ofertas para comerciales, pequeñas presentaciones y castings que la llevarían a dar sus primeros pasos en la televisión. Pero el camino no fue fácil. Pilar tuvo que enfrentar la rudeza del medio artístico desde muy joven, directores que no creían en su talento, productores que la subestimaban y una industria que exigía belleza antes que autenticidad. Sin embargo, ella jamás se rindió. Cada no fue una gasolina para su fuego interno. Cada rechazo la hizo más fuerte. Con apenas 16 años, ya se codeaba con artistas consagrados, aprendiendo a sobrevivir en un mundo que, aunque brillante por fuera, estaba lleno de sombras por dentro. Fue también en esta etapa que Pilar comenzó a forjar un carácter reservado, incluso melancólico. Detrás de sus ojos grandes y expresivos, se escondía una joven que había conocido el rechazo, el sacrificio y la soledad. Muchos dicen que esa intensidad emocional fue lo que la convirtió en una actriz tan genuina, capaz de transmitir dolor, amor y fuerza con una sola mirada. Y así, mientras la mayoría de las adolescentes apenas soñaban con su primer beso, Pilar Montenegro ya estaba construyendo una carrera que marcaría una generación entera. Pero lo que vendría después, la fama, el amor, las traiciones y la tragedia, sería aún más profundo, más desgarrador y más inolvidable. Cuando Pilar Montenegro dio su primer gran paso dentro del medio artístico, no lo hizo de manera tímida ni silenciosa.
Lo hizo al ritmo de tambores, lentejuelas y coreografías provocadoras, de la mano de uno de los grupos musicales más llamativos y polémicos de México, Garibaldi. Corría el año 1989 y la televisión mexicana vivía una transformación. Los programas musicales inundaban las pantallas y el entretenimiento juvenil era una mina de oro para los productores. Fue entonces cuando surgió Garibaldi, un concepto visual y sonoro creado por Luis de Llano Macedo, que mezclaba tradiciones mexicanas con ritmos modernos y una fuerte carga de sensualidad. El grupo fue pensado para ser un espectáculo, y Pilar, con su carisma, belleza y voz, encajaba perfectamente. Apenas tenía 17 años cuando fue elegida para formar parte del grupo. Vestida con trajes ajustados al estilo charro, bailando con energía y seducción frente a millones de personas, Pilar pasó de ser una adolescente discreta a convertirse en un símbolo de juventud y deseo. Pero esa transformación no vino sin un costo. Aunque Garibaldi la catapultó a la fama, también la expuso al escrutinio público, a las críticas, a los celos internos y a los rumores. ¿Estaba Pilar lista para la fama? ¿O la fama estaba lista para Pilar? Dentro del grupo, las dinámicas no eran fáciles. La competencia era feroz. Aunque compartían escenarios y sonrisas frente a las cámaras, tras bambalinas las tensiones crecían. La presencia fuerte de Patricia Manterola, la rivalidad implícita entre algunas integrantes y los favoritismos del productor creaban un ambiente lleno de presiones. Aún así, Pilar se mantuvo firme, enfocada y, sobre todo, disciplinada. Pero no todo era conflicto. Garibaldi también fue el lugar donde Pilar descubrió lo que era sentirse adorada por el público. Las giras internacionales, los fans esperándola en aeropuertos, los autógrafos interminables, por fin, aquel sueño de niña frente al espejo se estaba haciendo realidad. Sin embargo, la fama tenía dos caras, por un lado, los aplausos, por el otro, el agotamiento emocional. Durante aquellos años, los medios comenzaron a vincularla sentimentalmente con algunos compañeros de grupo. Se decía que había tenido un romance con Víctor Noriega, otro de los integrantes. Aunque ella nunca confirmó nada, los tabloides no perdonaban. Los chismes eran parte del precio a pagar. Pilar aprendió a sonreír en entrevistas mientras su corazón a veces lloraba en silencio. En lo artístico, su voz empezaba a destacarse más y más. Su interpretación de algunas canciones, como La Ventanita o Que te la pongo, no solo provocaban euforia en el público, sino que demostraban que no era solo una cara bonita, Pilar tenía talento, y lo sabía. Pero tras años de éxito con el grupo, algo dentro de ella empezó a quebrarse. La presión por mantener una imagen perfecta, la poca libertad creativa y la necesidad de reencontrarse con su esencia la llevaron a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Abandonar Garibaldi en busca de su propia identidad artística. Muchos le dijeron que estaba loca. Que nadie abandonaba un éxito como Garibaldi para arriesgarlo todo en solitario. Pero Pilar, como desde niña, eligió seguir su intuición. No quería seguir siendo parte de un espectáculo prefabricado. Quería cantar lo que sentía, actuar con el alma, vivir con verdad. Fue así como terminó una etapa ruidosa, brillante y caótica, y comenzó otra más profunda, más íntima y, a la vez, más peligrosa. Porque lo que venía después no solo pondría a prueba su talento, sino su salud, su corazón y su capacidad de resistir frente a la tormenta mediática. Pero Pilar Montenegro, esa niña que bailaba sola frente al espejo, estaba lista para enfrentarlo todo. Tras el fulgurante éxito con el grupo Garibaldi, Pilar Montenegro decidió dar un paso decisivo que cambiaría para siempre su lugar en el mundo del entretenimiento. Ya no se trataba solo de coreografías vibrantes o de presentaciones llenas de lentejuelas y energía festiva, ella quería demostrar que tenía mucho más que ofrecer. Fue así como comenzó a forjar su camino como actriz, primero en papeles secundarios, pero rápidamente conquistando la atención de productores, directores y millones de espectadores. Su rostro, que ya era conocido en la escena musical, comenzó a aparecer con frecuencia en las telenovelas mexicanas, donde mostró una sorprendente versatilidad interpretativa. Volver a empezar, Gotita de amor y Marisol fueron solo algunos de los melodramas que marcaron su incursión televisiva.
Su mirada intensa, su capacidad para conectar con el drama emocional y una belleza magnética la convirtieron en una figura recurrente y codiciada por Televisa y otros grandes productores. Pero su carrera no solo creció frente a las cámaras. Pilar Montenegro también vivió una transformación mediática radical. Atrás quedó la imagen de la joven festiva de Garibaldi. Poco a poco, adoptó un estilo más sobrio, elegante y sofisticado. Sus entrevistas se volvieron más reflexivas, su presencia en eventos más selectiva y su discurso público más enfocado en temas personales y artísticos. Esta nueva versión de Pilar generó división entre los medios. Algunos la aplaudían por madurar y reinventarse como una artista seria y comprometida. Otros, en cambio, hablaban de una estrella que se alejaba del cariño popular, que intentaba borrar su pasado o esconder cicatrices emocionales no resueltas. A pesar de los rumores y críticas, Pilar siguió adelante. Su determinación por construirse una carrera longeva era evidente. También incursionó en el teatro, lo cual pocos esperaban, y se convirtió en una de las pocas celebridades de su generación que logró transitar de ícono pop juvenil a actriz dramática respetada. Sin embargo, esa transformación mediática tuvo un precio. Mientras los focos la seguían iluminando en alfombras rojas, detrás del telón se tejían historias de soledad, rupturas sentimentales, cambios de salud y luchas internas. ¿Cuánto sacrificó Pilar para mantenerse vigente? ¿Qué tuvo que dejar atrás para sobrevivir en un medio tan voraz? La respuesta a esas preguntas comenzaría a revelarse lentamente cuando su vida tomó un giro que nadie esperaba. Pocos imaginaban que aquella joven carismática que alguna vez había compartido escenario con Garibaldi lograría conquistar el corazón de América Latina en solitario. Pero Pilar Montenegro, con una mezcla de disciplina férrea, instinto artístico y una historia personal marcada por la resiliencia, estaba destinada a algo más grande que ser parte de un grupo. Estaba destinada a brillar con luz propia. Tras su etapa actoral, que le otorgó prestigio y presencia constante en televisión, Pilar decidió volver a su primer amor, la música. Y lo hizo de una forma que pocos esperaban. No con el estilo fiestero y alegre de los 90, sino con una propuesta madura, sensual y cargada de sentimiento. Su regreso a los escenarios fue con una nueva identidad sonora, y con una canción que cambiaría su vida para siempre, Quítame ese hombre. La balada se convirtió en un fenómeno. Pilar no solo interpretaba, vivía cada palabra de la canción. Su voz, más profunda, más intensa, revelaba heridas y pasiones. El videoclip arrasó en los canales de música, su nombre se posicionó en los primeros lugares de popularidad en países como México, Colombia, Chile, Estados Unidos y más. La crítica que antes dudaba de su talento vocal, ahora se rendía a sus pies. Pero la fama no llegó sola. Con el éxito vinieron las presiones, las exigencias de la industria, las giras interminables, las entrevistas repetitivas y una constante vigilancia mediática. Todo el mundo quería saber más sobre la mujer detrás de la canción, la exintegrante de Garibaldi que ahora llenaba estadios y vendía miles de copias. Algunos rumores comenzaron a circular. ¿Era realmente feliz en la cima? ¿Mantenía alguna relación secreta con un importante productor musical? ¿Por qué, a pesar de su éxito, parecía ausente o cansada en algunos conciertos? La fama, ese monstruo con dientes dorados, comenzaba a devorarla lentamente, mientras el público solo veía el brillo superficial. Pilar se convirtió en un símbolo de transformación, de empoderamiento femenino, de resiliencia artística. No obstante, también empezaron a notarse ciertos signos de desgaste. Las especulaciones sobre su salud, su estabilidad emocional y las verdaderas razones de su repentina fama no se hicieron esperar. ¿Fue solo talento lo que la llevó a la cumbre? ¿O hubo promesas rotas, sacrificios personales y pactos que nunca salieron a la luz? En cualquier caso, Pilar Montenegro tocó el cielo con las manos. Su nombre era sinónimo de éxito, y su rostro, portada de revistas, inspiración de nuevos talentos y espejo de millones de mujeres que veían en ella a una artista que renació entre las sombras. Pero como suele suceder en los cuentos modernos del espectáculo, el ascenso es solo una parte de la historia. Y el descenso puede ser aún más impactante. Hubo un momento en que Pilar Montenegro dejó de esconderse.
Cuando las cámaras ya no la perseguían como antes y los reflectores se enfocaban en nuevos rostros, ella eligió hablar, y lo hizo desde lo más profundo de su alma. Durante años, muchos la imaginaron viviendo una vida de lujos y glamour tras su éxito con Quítame ese hombre, pero la verdad que Pilar ocultaba era muy distinta. En entrevistas contadas, y siempre con una mirada que hablaba más que sus palabras, la artista dejó escapar fragmentos de su verdad. Una verdad marcada por el dolor, la decepción, la enfermedad y la soledad. El éxito no siempre es lo que imaginamos, llegó a decir con la voz entrecortada. Hay cosas que uno tiene que sacrificar, cosas que jamás recuperarás, y a veces, ni siquiera sabes en qué momento las perdiste. Su salud se convirtió en un tema inevitable. Después de años de especulaciones, Pilar confesó que padecía una enfermedad neurológica que la obligó a alejarse de los escenarios. Aquella energía vibrante que desbordaba en tarima fue reemplazada por el cansancio, el dolor físico y la frustración de no poder hacer lo que más amaba. Pero más allá del diagnóstico, lo que realmente impactó al público fueron sus palabras sobre la soledad, la traición y los amigos que desaparecieron cuando dejó de ser rentable para la industria. Cuando estás en la cima, todos quieren tomarse una foto contigo. Pero cuando caes, hasta te bloquean el número. En una de sus confesiones más crudas, Pilar mencionó que vivió momentos de profunda depresión, donde ni siquiera el aplauso del público podía llenarla. Yo podía estar cantando frente a miles, y sentirme vacía. Como si no existiera realmente nadie viendo, nadie escuchando. Sus lágrimas, alguna vez ocultas tras el maquillaje y la sonrisa profesional, ahora eran visibles y humanas. La figura inalcanzable de los 90 se convirtió en una mujer rota, pero valiente, que decidió contar su historia sin adornos. Aún más revelador fue cuando mencionó ciertas presiones y abusos en la industria, favores implícitos, exigencias de imagen imposibles, contratos que la obligaban a seguir aún estando enferma. A veces el verdadero precio de la fama no se paga con dinero, se paga con la salud, la dignidad y el alma. Estas confesiones no solo sacudieron al público, también dividieron opiniones. Algunos la acusaron de exagerar, de buscar atención. Otros, en cambio, la abrazaron con empatía, reconociendo la valentía de una mujer que, en vez de callar, eligió hablar. Pero lo cierto es que esas palabras no salieron de alguien buscando titulares, sino de una artista que lo había dado todo y, al final, solo quería recuperar su voz, su paz y su verdad. Cuando una estrella brilla con tanta fuerza como lo hizo Pilar Montenegro en su apogeo, la sombra de la controversia no tarda en aparecer. Detrás del glamour, las portadas de revista y los éxitos musicales, se tejía un mundo de rumores, conflictos y decisiones que encendieron la opinión pública y sacudieron su imagen ante los medios. Todo comenzó en los años 90, cuando aún formaba parte de Garibaldi. Se decía que los celos y las rivalidades internas dentro del grupo eran constantes. Algunos compañeros la acusaban, a puertas cerradas, de ser demasiado ambiciosa, de querer sobresalir más que los demás. Ella no quería ser una más, quería ser la estrella, afirmaban voces anónimas cercanas al entorno. Más tarde, cuando comenzó su carrera como solista, se especuló que había roto contratos y amistades para abrirse camino por su cuenta. Algunos productores la tacharon de difícil, mientras otros aseguraban que simplemente estaba cansada de ser manipulada y explotada. Pero el daño ya estaba hecho, la prensa comenzó a pintar un retrato de Pilar como una diva caprichosa, lo cual distorsionó su imagen ante el gran público. Uno de los escándalos más sonados ocurrió tras el éxito arrollador de Quítame ese hombre. En lugar de celebrarla, algunos medios difundieron que Pilar había tenido ayuda externa para llegar al número 1, insinuando que hubo manipulación en los rankings y favoritismo en la promoción. Incluso se habló de una relación secreta con un ejecutivo poderoso de la industria, relación que ella siempre negó rotundamente. Pero las polémicas no se limitaron a lo profesional. En su vida personal, Pilar también fue blanco de ataques y rumores. Se le vincularon sentimentalmente con actores, cantantes y empresarios, muchos de ellos casados, lo que provocó titulares explosivos y señalamientos crueles en televisión y redes sociales. Sin pruebas, sin contexto, sin piedad. En un programa de espectáculos, una conductora incluso afirmó en vivo que Pilar Montenegro estaba acabada y que no volvería jamás a un escenario.
Estas palabras marcaron un antes y un después, pues la artista decidió alejarse casi por completo del foco mediático. Fue entonces cuando comenzó su desaparición gradual del ojo público, alimentando aún más los rumores y las especulaciones, y no podemos ignorar una de las controversias más dolorosas, su estado de salud. Durante años, circularon imágenes de ella con dificultad para caminar y algunos medios llegaron a burlarse de su condición física. Hubo titulares despiadados, comentarios crueles, memes hirientes. Todo mientras Pilar luchaba en silencio contra una enfermedad neurológica devastadora. En una de sus últimas declaraciones públicas, dijo, que se rían si quieren, que digan lo que quieran, pero yo sigo aquí, luchando cada día. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Esa frase, cargada de dolor y coraje, fue un acto de resistencia. Las polémicas no definieron a Pilar Montenegro, pero sí dejaron cicatrices profundas en su trayectoria. Algunos la quisieron derribar. Otros, simplemente no entendieron su lucha. Pero lo que es innegable es que, incluso en medio del escándalo y la incomprensión, ella nunca se traicionó a sí misma. Fue como si se la hubiese tragado la tierra. Un día, Pilar Montenegro aún era recordada por su música, su rostro aparecía en revistas viejas, en playlists nostálgicas, en entrevistas repetidas en canales de televisión por cable, y al siguiente, desapareció sin dejar rastro. No hubo una rueda de prensa. No hubo un comunicado oficial. Ni siquiera una publicación en redes sociales. Su silencio fue absoluto, tan absoluto que comenzó a doler. Los fans empezaron a preguntarse, ¿dónde está Pilar? ¿Por qué no responde? ¿Sigue viva? Las respuestas eran tan escasas como confusas. Algunos decían haberla visto en una clínica. Otros aseguraban que vivía encerrada en su casa, custodiada por su círculo más íntimo. Y había quienes afirmaban, con tono sombrío, que su salud había empeorado al punto de perder incluso la movilidad. Lo cierto es que Pilar Montenegro se retiró del mundo artístico, pero también del mundo social. Apagó sus redes. Cerró sus puertas. Se alejó incluso de antiguos compañeros, amigos y exrepresentantes. Nadie sabía con certeza qué pasaba con ella, y eso hizo crecer la leyenda. La mujer que conquistó América Latina con su voz sensual y poderosa, la que fue portada de revistas, rostro de telenovelas, estrella de escenarios internacionales, ahora vivía, según fuentes cercanas, enclaustrada entre cuatro paredes, lejos de todo y de todos. Su casa se convirtió en una fortaleza de misterio. Ni los paparazzi se atrevían a merodear demasiado. Los vecinos, pocos y discretos, preferían el silencio. A veces, alguien decía haber escuchado música a bajo volumen desde su ventana. Otras veces, ni siquiera luces se veían por las noches, ella eligió desaparecer, pero no sabemos si fue por voluntad o por desesperación, confesó una figura cercana bajo anonimato. Tal vez simplemente se cansó del mundo. Del show. De la gente. Con el tiempo, algunos medios intentaron reavivar el interés con titulares como, Pilar Montenegro, enferma o víctima del olvido. Exclusiva, el drama oculto de la cantante que conquistó los 2000 pero nada ni nadie logró que ella reapareciera. No hubo comeback. No hubo gira del adiós. No hubo siquiera un mensaje de agradecimiento. Solo ese vacío, ese eco de una artista que lo dejó todo en el escenario y que, cuando más necesitaba compañía, eligió el silencio. Y mientras el mundo giraba, mientras nuevas estrellas nacían y caían, el nombre de Pilar Montenegro se convirtió en un susurro entre los nostálgicos, un enigma para los jóvenes. Y una herida abierta para quienes la admiraron de verdad. ¿Fue el retiro un acto de paz, o de rendición? ¿Fue aislamiento o protección? ¿Fue olvido, o fue la única manera de sobrevivir? Quizá nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Pilar Montenegro dejó de ser figura pública para convertirse en una sombra con historia. El matrimonio, esa promesa eterna que tantas veces se convierte en eco de lo que pudo ser y no fue. En la vida de Pilar Montenegro, el amor fue un escenario aparte, lleno de luces que a veces la encandilaron y sombras que más de una vez la envolvieron. Durante años, los medios la relacionaron con varios nombres del espectáculo, pero fue Jorge Reynoso,
empresario artístico y representante de renombradas figuras, quien terminó ocupando un lugar central en su historia sentimental. Su unión fue tan apasionada como polémica. En su momento, aparecían juntos en eventos, alfombras rojas, fiestas privadas y siempre con una sonrisa que escondía mucho más de lo que mostraba. En 2001, sellaron su amor en matrimonio. Pero lejos de ser un cuento de hadas, fue el inicio de una etapa compleja, enigmática y llena de interrogantes. Aunque públicamente se mostraban como una pareja fuerte, detrás de cámaras comenzaron a surgir rumores de tensiones, discusiones y diferencias irreconciliables. Algunas fuentes afirmaban que Pilar se sentía asfixiada por el control de su esposo. Otras señalaban que Jorge era su mayor apoyo en momentos de crisis. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más turbia. Algunos ex colaboradores de Pilar aseguran que durante su matrimonio se alejó de amigos de toda la vida, cambió su círculo más íntimo y empezó a rechazar entrevistas, proyectos y giras internacionales. Se dijo incluso que fue en esa época cuando comenzaron sus primeros síntomas de enfermedad, aunque nadie lo confirmó abiertamente. Los rumores no tardaron en crecer, Jorge la controlaba en todo, incluso en qué decir y qué no en entrevistas. Ella ya no tomaba decisiones sola, y eso la consumía. Él la amaba, pero su manera de protegerla terminó por apagarla. Años después, vino el divorcio, silencioso, sin grandes titulares, como si ambos quisieran enterrar aquel capítulo lejos de los focos. No hubo comunicados oficiales, ni entrevistas contando su versión. Solo un adiós discreto, y un abismo aún más profundo en la vida de Pilar. Tras la separación, Pilar Montenegro no volvió a tener una relación pública conocida. Algunos aseguran que cerró su corazón para siempre, mientras que otros creen que hay alguien a su lado en la sombra, cuidándola lejos de la atención mediática. Incluso hay quienes susurran que Jorge Reynoso nunca la dejó del todo, que aún se encarga de sus asuntos legales y personales en secreto. Lo cierto es que el amor, en la vida de Pilar, fue un capítulo doloroso, marcado por pasiones intensas, silencios prolongados y cicatrices invisibles. Su matrimonio fue un reflejo de lo que vivió en su carrera, un intento de mantener el control en medio de un mundo que se derrumbaba alrededor. Hoy, cuando muchos le preguntan a su entorno por sus relaciones sentimentales, la respuesta es siempre la misma: de eso, Pilar no habla. Y quizá ahí esté la clave. Quizá el amor, para ella, fue una canción sin final feliz. ¿Qué fue de Pilar Montenegro? Esa pregunta sigue resonando en la mente de miles de fans que crecieron con su voz, con su imagen radiante en portadas de revistas, con sus coreografías atrevidas y su presencia inolvidable en los escenarios. Pero hoy, su rastro es casi imposible de seguir. En pleno 2025, mientras las redes sociales dictan la fama del momento, mientras los influencers reemplazan ídolos y las plataformas de streaming resucitan viejas glorias, Pilar Montenegro permanece en silencio. Un silencio que duele. Un silencio que inquieta. Un silencio que oculta más de lo que revela. Sus perfiles oficiales dejaron de actualizarse hace años. Las entrevistas que aún circulan son fragmentos del pasado. Y sus amigos más cercanos ya no hablan de ella. Solo de vez en cuando, como un susurro entre las sombras, aparece un nuevo rumor. La vieron en Miami, usando bastón, muy delgada y con gorra, intentando no ser reconocida, vive en una casa al norte de México. Completamente aislada, cuidada por un familiar lejano. Pilar sufre una enfermedad degenerativa que la mantiene en cama la mayor parte del día. No quiere que nadie la vea así, prefiere ser recordada como la estrella que fue. Y mientras unos dicen que aún escribe canciones en privado, otros aseguran que ha perdido el habla y que su memoria flaquea. Ninguno de esos testimonios ha sido confirmado. Pero todos coinciden en algo: la Pilar Montenegro que el mundo conoció, ya no está. Hace poco, un programa de espectáculos lanzó una bomba que estremeció al medio artístico. Pilar Montenegro estaría en un estado delicado de salud mental y bajo tutela legal desde hace más de 2 años. La noticia no fue confirmada por ningún portavoz, pero tampoco fue desmentida. Y eso, en el mundo del espectáculo, dice mucho más de lo que calla.
Sus excompañeras de Garibaldi han sido abordadas en múltiples ocasiones. Algunas evitan hablar. Otras simplemente bajan la mirada. Y una de ellas, con lágrimas contenidas, confesó en voz baja frente a una cámara: Pilar eligió alejarse. Tal vez fue su manera de sanar o de desaparecer. En la actualidad, Pilar Montenegro es una ausencia con nombre. Una leyenda viva que no quiere ser vista. Una estrella que brilló intensamente, pero que ahora prefiere ocultarse detrás de las cortinas, como si el escenario ya no le perteneciera. ¿Sigue componiendo en secreto? ¿Alguna vez regresará, aunque sea para un adiós? ¿O será esta su última función, un acto final sin aplausos ni luces? Lo único cierto es que su historia no ha terminado, pero su capítulo más reciente está escrito con tinta invisible. Una artista olvidada por la industria, pero recordada con devoción por quienes aún escuchan Quítame ese hombre y cierran los ojos, deseando volver atrás, al tiempo en que Pilar Montenegro era sinónimo de fuerza, sensualidad y talento indiscutible. Y así llegamos al final de este viaje emotivo, intenso y profundamente humano. Un recorrido por la vida de una mujer que iluminó escenarios, conquistó corazones y dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo, Pilar Montenegro. A través de su talento, su fuerza interior y su voz inconfundible, Pilar nos regaló momentos inolvidables. Desde sus primeros pasos con Garibaldi, su carrera solista, sus telenovelas y los años de éxito, hasta los momentos más oscuros, donde el dolor, la enfermedad y la ausencia de los reflectores nos recordaron que detrás de cada celebridad hay un ser humano, uno que también sufre, lucha y, a veces, cae en el silencio. Hoy, la noticia de su triste final ha generado un eco difícil de ignorar. No solo por lo que representa su partida, sino porque nos obliga a reflexionar: ¿dónde están las voces cuando una estrella deja de brillar? ¿Qué hacemos como sociedad cuando olvidamos a quienes alguna vez aplaudimos? Quizás nunca sepamos toda la verdad. Tal vez algunos secretos se irán con ella, pero lo que sí podemos hacer es honrar su legado. Recordar su música, su alegría, su entrega. Y, sobre todo, no dejar que su historia caiga en el olvido. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, te invito a que dejes tu comentario abajo, compartas tus recuerdos sobre Pilar Montenegro, y nos digas qué canción o telenovela marcó tu vida. ¿Cómo te gustaría recordarla? Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a este canal para seguir recibiendo contenido lleno de emoción, historias reales y homenajes que merecen ser contados. Activa la campana y deja tu like para que más personas conozcan la verdad detrás de los ídolos. Porque detrás del glamour, también hay lágrimas. Y detrás de una artista, hay una mujer que mereció ser escuchada hasta el final. Hasta siempre, Pilar, tu voz vive en nosotros.